Esto buscamos a Nicolás Canosa, licenciado en Sociología, director de Relaciones Internacionales del CENAC, integrante de la Comisión de Integración Regional y Asuntos Internacionales del Instituto Patria, como para poder reflexionar un poco sobre estas cosas que nos pasan, que nos traspasan, pero que también están traspasando a toda América y, por qué no, en algunos casos, a otros países de otros continentes. Si las comunicaciones funcionan bien en la Patagonia, cosa que a veces sucede, del otro lado del teléfono, en alguna parte de Buenos Aires, estará entonces el licenciado Nicolás Canosa. Buenas tardes, Nicolás. Sonny Martínez te saluda desde San Carlos de Bariloche. Buenas tardes, una alegría comunicarme con ustedes y como decís vos, lo que hoy nos está pasando en Argentina no solo lo podemos explicar desde una visión local o nacional, sino que responde a una estrategia continental e incluso mundial de sectores de poder muy influyentes, ¿no? Yo leía una nota tuya del 26 de julio pasado que dice: Fondo Monetario Internacional, cambio de sustancia o de forma, Jordania, Túnez, Grecia. Leí la nota y claro, digamos, la manera de poder saber si el Fondo Monetario cambió o no cambió es ver el resultado de sus últimas acciones, y cuando yo no, por supuesto no tenía la data de lo que había pasado en Jordania, en Túnez ni en Grecia. En Grecia sí, tal vez un poco más, Jordania y Túnez no tanto. El Fondo Monetario es el Fondo Monetario, no gendarme de las políticas del neoliberalismo a nivel planetario. Totalmente, y como decís vos, o sea, podemos pensar el plano regional, donde tenemos la situación de avance judicial contra dirigentes y líderes populares de la región para proscribirlos, para perseguirlos mediáticamente, es algo que asistimos, pero creo que lo del Fondo Monetario Internacional, que hoy nos vuelve a disciplinar en términos económicos y políticos fundamentalmente. Yo siempre digo que nosotros hemos capitulado la soberanía económica con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hasta, como dice Martín Fierro, hasta que vuelva un criollo o criolla a esta tierra a mandar. Claro. Pero creo que lo del Fondo Monetario Internacional muestra a las claras que los que hoy están sentados en la Casa Rosada y en los distintos ministerios no solo son actores a nivel local, sino que tienen grandes lazos a nivel mundial con los organismos financieros, con los grandes grupos inversores, con lo cual creo que como decías vos al comienzo cuando hacías la presentación, hay que extender un poco más la mirada, y creo que extender un poco más la mirada hace que comprendamos mejor lo que estamos viviendo y a su vez a los que nos asumimos como militantes luchar con mayor claridad y comprensión sobre lo que estamos sufriendo como pueblos de la región, ¿no? Claro. Ahora, yo pensaba esto, a ver, porque me parece que la cuestión de lo negativo la estamos padeciendo tan en carne propia que la tenemos medianamente clara. Digamos, sí. Hay muchos de nosotros que sabemos lo que significa el Fondo Monetario Internacional, porque lo venimos sufriendo, yo en lo personal, desde la dictadura, digamos, ¿no? Sí. De la dictadura en adelante, que lo venimos sufriendo, y que cada vez que el Fondo Monetario Internacional ha puesto un pie en el país, ha sido en desmedro de los intereses de la clase trabajadora. Con lo cual ha sido en mi propio desmedro, que siempre he sido trabajador, digamos. Uno lo sufre en carne propia. Ahora bien, en América Latina está pasando lo mismo, lo estamos viendo en el Brasil, lo vemos. ¿Podríamos analizar qué es lo que está pasando en los países que, específicamente en un país? Por ejemplo, ¿por qué Bolivia zafa? ¿Por qué Bolivia pudo mantener en alto las banderas de un Estado plurinacional, de un gobierno nacional y popular? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que tendríamos que haber seguido haciendo en una de esas? Mira, muy buena pregunta. Creo que por un lado lo de Bolivia tiene que ver con que es una revolución fundante, digamos, equiparable, si se quiere, a nuestro 17 de octubre, o a nuestro primer gobierno de Perón. Pensemos que en Bolivia, salvo algunos momentos fugaces del siglo XX, los gobiernos en general estuvieron muy alineados tanto a las empresas multinacionales como a los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto desde los 70, 80, alineados y con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, uh-huh. Como vos mencionabas, que tampoco lo de la dictadura fue algo separado de lo que estaba sucediendo a nivel regional.
y me parece que la profundidad de lo que significó la revolución pluricultural y democrática que promueve Evo Morales tiene un grado de movilización y organización popular que ha podido sostener luchas. No recordemos que hubo un intento de golpe de Estado policial que fue frustrado por la presencia en las calles de quienes defendían a Evo, y también por una dirigencia que no se achicó ante ese embate. Y me parece que la dirigencia no solamente no se achicó, sino que tuvo un gran manejo tanto de la macroeconomía boliviana como también de los equilibrios geopolíticos. Es decir, el gobierno de Bolivia ha sabido negociar y acordar en ciertos aspectos con potencias como Rusia y China, incluso también con países europeos para el desarrollo de científico-tecnológico y también de litio y otras materias primas como el gas que tienen en abundancia en Bolivia, para contrabalancear el interés de los Estados Unidos, que siguen considerando a nuestra región como su patrio trasero y por lo tanto con una política exterior muy ofensiva hacia nuestros países. Y creo que en Bolivia, con esa combinación de factores, yo creo que la organización popular, una dirigencia que en términos generales ha tenido una muy buena gestión de gobierno, y por otro lado los movimientos geopolíticos. Por supuesto que la política hacia la región fue siempre de unidad, pero Bolivia, por su peso específico, no es quien pueda determinar el futuro de la UNASUR en esta situación. Claro, en ese sentido, digamos, el primer blanco al cual el imperialismo le pega es en esta región Brasil y Argentina, ¿no? Exactamente, porque son los dos, como decía Perón, son el núcleo básico de aglutinación para una política de unidad continental, Argentina y Brasil. Y por otro lado también Venezuela, que es un dato sustantivo de este siglo XXI en términos para pensar la integración regional, que también está los Estados Unidos con una política feroz y muy agresiva e integral, porque no es solamente la presión diplomática, el bloqueo económico, sino que hay muchísimos más factores mediante los cuales buscan quitar un gobierno popular que desde la caída del precio del petróleo ha tenido muchos problemas, que esto fue más o menos en 2014, que la principal fuente de ingresos de Venezuela cayó estrepitosamente su precio del barril, y con eso le trajo problemas macroeconómicos serios, más sumada al bloqueo que hace los Estados Unidos. Y Venezuela se había constituido como uno de los principales promotores mediante Chávez de la integración regional en un sentido soberano, ¿no? Sí. Ahora, yo pensaba, ¿no? Nosotros intentamos desde el campo nacional y popular solucionar siempre los problemas que nos presenta esta puja distributiva, digamos, ¿no? Entre el mundo del capital y el mundo del trabajo, plantado siempre dentro de una tradición de carácter democrático. Y esto, pienso yo, por momentos parece jugarnos en contra, porque el imperialismo aquí en América Latina nos corre el arco de la democracia. A ver, ¿es democrática la forma en que está preso Lula? ¿Es democrática la forma en que está preso Amado Vudú, la forma en que está preso el compañero Julio De Vido? ¿Es democrática el allanamiento de ayer al edificio donde vive Cristina Kirchner? No parece ser esto un juego que esté dentro de la democracia. Sin embargo, cuando quien gobierna es un gobierno nacional y popular, en donde tocas la más mínima astilla de un interés del imperialismo, de la burguesía, no quiero decir burguesía nacional, porque burguesía nacional es como el Pato Donald, digamos, son personajes de la imaginación, pero digo, donde tocas la más mínima astilla, te caratulan de antidemocrático y se te vienen encima con sanciones internacionales. Como le está pasando a Venezuela. Yo he tenido posibilidad de conocer
bastante el proceso venezolano, y acá en Bariloche encontrás venezolanos de guita que están acá de vacaciones, y hablan, por supuesto, no, es una dictadura, cuando vos decís, bueno, qué dictadura tan rara, ganaron 19 elecciones, fue el país que más elecciones fue, pero digo, ¿cómo salimos de esta trampa en la cual los democráticos somos nosotros, pero a nosotros nos corren el arco y nos aplican digamos lawfare y demás, en la cual la democracia es de baja intensidad o inexistente? ¿Cómo analizás vos esto, Nicolás? Sí, la verdad que das en el clavo, y creo que es lo que nos estamos preguntando en muchos ámbitos, ¿no? De cómo salimos de esta, porque este proceso de judicialización de la política, que refiere a esto que vos decías del lawfare, y demás, es algo que estamos sufriendo a escala regional, y por supuesto que coincido con vos en que ni siquiera de baja intensidad, ya el Estado de Derecho en la mayoría de los países de la región y en Argentina está agonizando. No digo acabado porque yo tengo la certeza que vamos a retornar al gobierno y hacer reformas mucho más profundas en todos los ámbitos, y como decís vos, vamos a sentir la presión de grandes sectores y corporaciones que como nos pasó en el campo y que cortaron la ruta 100 días, pero después nos tildan de antidemocráticos, claro, a quienes protestamos por nuestros derechos, ¿no? Tal cual. Entonces me parece que lo que hay que saltar por un lado es creo que la hipocresía y el cinismo es un dato una característica constitutiva del poder que hoy domina en la región y en muchos de los países. Claro. Por otro lado, ante eso creo que por supuesto vale denunciar esta doble moral o esta hipocresía, pero creo que hay que comprender que es la forma como actúa quienes se enfrentan a los intereses del campo nacional y popular de nuestra región. Y por otro lado, creo que salimos haciendo cada vez más fuerte la organización popular, fortaleciendo los espacios de comunicación como el que estamos ahora conversando, las radios comunitarias, las páginas y blogs, digamos, de discusión, y que con una perspectiva distinta a los grandes medios de comunicación, pero creo que con la calle y la organización es uno de los factores fundamentales para revertir esta tendencia que igualmente yo creo que está en disputa la región, no es que está definido, y por ejemplo el triunfo de Manuel López Obrador en México es un gran aliciente. Exactamente, lo de Bolivia, cómo se sostiene, lo de Venezuela ante una guerra de alta magnitud que está sufriendo, también se sigue en pie. En Argentina yo creo que estas acciones que vivimos estos últimos días responden también a que Cristina, que es una de las principales dirigentes o la principal dirigente del campo popular, crece cada vez más en las encuestas, y eso le preocupa a un gobierno que está en una situación económico-política muy compleja, en una financiarización, en un mundo que está en guerras comerciales y con medidas que impactan, más aún después de las medidas que ellos tomaron de liberalizar y dolarizar la mesa de los argentinos. Para mí ese es un tema fundamental. Dolarizaron la mesa de los argentinos con las medidas que fueron tomando, ¿no? Sí, es una locura desde todo punto de vista, ¿no? Pero bueno, este supuesto mejor equipo de los últimos 50 años no pegó una, digamos, se tiran contra el piso y le erran estos tipos, es una cosa de no creer. Pasa que en el medio estamos nosotros. Yo pensaba en esto que decías de López Obrador. Nosotros desde acá de Bariloche seguimos con mucha atención ese proceso y conseguimos compañeros periodistas, trabajadores de prensa en México,
México, con los cuales fuimos trabajando todo el previo, el día de la elección y el posterior, porque nos pareció que hay una posibilidad con López Obrador que otro gigante como es México se una también a la América Latina, que le fue esquiva por, digamos, por vivir tan cerca del imperio, ¿no? Sí. Y seguimos con mucha atención el proceso de Brasil, la candidatura de Lula aún con esta absolutamente injusta detención. Me parece que es fundamental el resultado, lo que vaya a pasar en octubre de este año en Brasil para determinar lo que puede llegar a pasar el año que viene en Argentina. Sí, lo de Brasil es clave porque es el gigante regional, entonces sea cual sea el resultado va a tener un impacto tanto en relación a nuestras elecciones del 2019 como a procesos vinculados, como por ejemplo la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea por un tratado de libre comercio. Cuál va a ser las posibilidades de política exterior de México, como vos decías, va a ser muy distinta si asume Lula o quien se presente bajo el PT. Entonces creo que sí, como decís vos, es determinante lo que sucede en Brasil en las próximas elecciones, y lo de México creo que hay que comprender el punto de origen, ¿no?, desde el cual va a asumir el 1 de diciembre Obrador, porque está en un país que durante más de 20 años implementó reformas neoliberales muy profundas, sumado a una militarización muy fuerte para combatir la seguridad interior, es decir, aplicaron lo que ahora nosotros estamos empezando a implementar con resultados desastrosos, un nivel de dominio de narcotráfico de ciudades y pueblos con muchas víctimas, desaparecidos y demás. Entonces creo que el punto de origen va a ser necesario para comprender las posibilidades de que esta esperanza que nos surgió en la región a partir del triunfo, y que fue la principal palabra, creo que López Obrador trabajó pensando en el futuro mejor de los mexicanos y ojalá lo pueda hacer de la forma más efectiva posible. Pero tenemos que tener en cuenta eso, y también que tiene al lado, como decía un poeta, ¿no?, tan lejos de Dios y tan cerca del diablo. Tan cerca del diablo, es verdad, es una situación geopolítica complicada. Nicolás, una última. Sí. Yo no tengo duda de que el próximo gobierno en el 2019 va a ser un gobierno peronista. Queda por ver cuál de los sectores en los que muchas veces estamos repartidos, no digo divididos, sino repartidos, asumirá la primera conducción y el resto acompañaremos. Sí. Veremos. Ahora, hay una cuestión que a mí me parece nodal, y es la cuestión de los medios de comunicación. Sí. Cuando trabajamos y militamos con tanta fuerza y durante tantos años, desde los 22 puntos y demás para la ley de medios, la publicidad era TN va a desaparecer y demás. Bueno, TN no solo no desapareció, sino que siguió creciendo y generando más daño y demás, y lo que sí desaparecen son otros medios. Hoy en día, si quisiéramos emular aquella publicidad, deberíamos decir C5N va a desaparecer. Digo C5N como bandera del único medio de alcance nacional que está mostrando una puntita del iceberg de la verdad de lo que nos está pasando. ¿Cuál pensás vos que debería ser? Y esto lo pongo también a nivel regional, porque las mismas habas se están cociendo en Brasil con O Globo, digamos, ¿no? Es la misma. ¿Cuál es una política de medios que tendríamos que darnos desde el campo nacional y popular como para evitar este terrible daño que los medios le han hecho a nuestras democracias? Sí, creo que va a ser fundamental darse una política muy fuerte hacia la democratización de los medios de comunicación. No te lo planteo como algo declamativo, sino como algo estratégico, porque estamos viendo el impacto que tiene la mentira y el cinismo que se construye desde los medios de comunicación, y los fraudes electorales que también se cometen a partir de tapar ciertas cosas y resaltar otras que son falsas y demás. Entonces creo que por un lado tiene que haber una política muy efectiva de
yo no soy especialista en medios, sí, pero creo que de otorgamiento de licencias y abrir medios comunitarios, fortalecer esos procesos, también a las universidades, que puedan replicar su contenido a los barrios y demás. Y después creo que o sea, nosotros asistimos desde el 10 de diciembre de 2015 a que un proceso de concentración mediática que ya estaba existiendo se profundice aún más. claro. Entonces creo que vamos a tener que apuntar a reducir ese monopolio mediático que es Clarín y con todas sus vertientes provinciales, con los diarios y demás, y la televisión que como dicen muchos, me ha tocado viajar a provincias con compañeros y demás, nosotros vemos el clima que hay en la capital federal, cuando acá capaz no sé cuántos grados se había en Bariloche. Hoy arrancamos bajo cero y ahora debemos estar en 9 grados, ¿no? 9 grados, casi 10 grados ahora. Y si haces un zapping por los canales que vos estás viendo, seguramente vas a ver que hoy acá hace 20 grados, 15, 20 grados. Sí. Entonces, me parece que hay que también federalizar fortalecer también los medios provinciales y municipales. Creo que, pero no soy especialista en esto, pero sí, creo que es un tema estratégico en el siglo XXI, y también controlar las cuestiones de redes sociales y demás, porque también están siendo un nicho desde donde se construye a partir de los datos que utilizan las empresas, están a veces siendo tan importantes como los medios de comunicación tradicionales. Sí, tan importantes y tan complicados también, ¿no? Yo a las redes sociales le llamo las redes cloacales, le llamo a veces, porque es imposible, digamos, y con los ejércitos de troll que estos muchachos han puesto a full a trabajar, es complicado. Nicolás, muchísimas gracias por este tiempo para nosotros. En nuestro programa nos gusta poder reflexionar, ¿viste? Pensar las cosas, nuestros reportajes no apuntan a la noticia de hoy en día, a andar corriendo atrás de las noticias, sino a llevarle a los trabajadores de San Carlos de Bariloche y a aquellos que nos escuchan por internet la posibilidad de reflexionar un poco más profundamente sobre lo que nos pasa, porque si no le vemos la pata a la sota, no le encontramos la solución, ¿no? Exactamente. Bueno, te agradezco mucho por el llamado y a disposición tanto mi persona como compañeros y compañeras de nuestro centro de estudios para conversar las veces que sea necesario. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo para todos ahí. Ahí está Nicolás Canosa, entonces desde Buenos Aires, él trabaja, cumple funciones en el Instituto Patria, tiene además un instituto de estudio de políticas públicas, es sociólogo, creo que es interesante poder dialogar con, y por lo que se escucha es una persona joven, y yo sigo diciendo que hay que apostar muchísimo al pensamiento hoy de la gente más joven, porque tiene más frescura, porque la está viendo más clara, porque tiene una capacidad de ver el continente y de ver el mundo de esta manera nueva, de alguna manera, ¿no? Bueno,